Continuamos en esta edición de Somos Todos Periodistas, hablamos de política nacional, lo que dejó esta semana particularmente el paro nacional y sus implicancias. Ya anticipó Roberto su opinión en el arranque, pero analizamos ahora lo que deja para el gobierno y para los sindicatos esta semana con Leandro Graglia. Leandro, gracias como siempre por acompañarnos, un placer, realmente. Gracias, Leandro, muchas gracias. Un placer para mí estar acá. Bueno, ¿y vos qué lectura haces de lo que fueron las consecuencias de este paro, no? Bueno, yo creo que como siempre la realidad es compleja, pero vale la pena tratar de diseccionarla en distintas dimensiones para entenderlo mejor. Hay una cuestión que es la dimensión más agonal de la política, es decir, cuánta legitimidad juntan los distintos actores y cuánta legitimidad o acompañamiento juntan en las acciones que toman. En esto, lo cierto es que, como bien decían ustedes recién, los gremios o el sector del sindicalismo o las organizaciones sindicales no gozan de mucha legitimidad. Y por lo general los paros, más aún los paros generales, más cuando involucran a los sectores de la educación, del transporte, que complican la vida cotidiana de las personas, no gozan de mucha popularidad, digamos, ¿no? Entonces, eso como en general. Ahora, lo que sucede también es que operan dos fenómenos en simultáneo, que una es la situación económica. Y cierto descontento con la situación económica que empieza a perforar algunos de los pisos de aceptación que tenía el gobierno y que venían bastante imbatibles durante el año pasado. Entonces, ganadores y perdedores, quizás el acatamiento del paro o la capitalización que pueden hacer las centrales sindicales del paro no sean tan altos, pero esto no debería hacernos dejar de prestar atención a que de alguna forma el paro implica la materialización de un descontento social que existe y que es cada vez mayor respecto de los resultados económicos de la política de gobierno, ¿no? Y en esto el gobierno sale peor parado. Claro. De hecho, la gente necesitaba ir a trabajar y lo hacía por una cuestión básicamente de necesidad, aún estando en descontento con las políticas del gobierno, ¿no? Escuchando testimonios. Pero vos mencionabas recién esto de la pérdida de legitimidad de los dirigentes sindicales, un poco producto porque cambiaron las épocas, porque se lo ve como algo más vetusto o como personajes enquistados en un gremio durante toda su vida, no defendiendo como debe ser el derecho de los trabajadores. ¿A qué responde eso? Porque esa fue una de las críticas que surgieron, ¿no? Sí, por supuesto. Acá hay un fenómeno que trasciende la Argentina y que trasciende Latinoamérica en general, que es la crisis de liderazgos o, si se quiere, la crisis de representación de las preocupaciones de los sectores sociales. Es cierto que las personas no encontramos en quienes se postulan como nuestros líderes una verdadera atención a nuestras preocupaciones y a nuestros intereses. Y eso afecta a las entidades gremiales, afecta a las centrales empresarias, afecta a los partidos políticos. Digo, esto parte de un mismo fenómeno de rechazo, digamos, o de falta de conexión con quienes se supone velan por nuestros intereses. Eso por un lado. Por otro, la aceleración del cambio social, la tecnología, etcétera, nos ha hecho que en general tengamos más información sobre el teje y el maneje de algunas cuestiones, y la opinión pública ya ha empezado a encontrar que algunos de sus líderes, de los partidos políticos, de las centrales empresarias o de las centrales sindicales, en realidad no son representantes de los intereses de los trabajadores, sino representantes de los intereses del gremialismo, digamos, que a veces no es necesariamente coincidente, lo mismo, ¿no? Claro, a veces no es necesariamente lo coincidente. mismo. Y eso ocurre. Entonces hay un fenómeno más grande. Particularmente en la Argentina, tener una matriz cultural bastante antielitista comparada con el resto de los países de Latinoamérica. Nosotros renegamos de nuestras élites, no nos gustan nuestros líderes políticos, nuestros líderes gremiales, nuestros líderes empresarios, desconfiamos, hasta nuestros líderes religiosos sufren un poco esta matriz cultural argentina. Y eso se viene acentuando, y creo que la conjunción de todos esos fenómenos explica, digamos, la falta de legitimidad de los actores sindicales. Claro. Vos recién mencionabas que, por más que el gobierno, obviamente, como una estrategia de comunicación, intente debilitar los efectos del paro, pero hacías referencia a que lo esmerila, ¿no?, a este gobierno, porque una de las cartas que tenía visibles ante la sociedad y que la gente apoyaba era la cuestión económica, y que, bueno, hoy sabemos que
si bien hay una batalla contra la inflación, tal vez no es lo que se esperaba hasta este momento, hay sectores que no terminan de arrancar y a la gente realmente se le hace difícil poder llevar el dinero a casa, ¿no? Entonces, digamos, en ese aspecto, sin dudas, debería tomar, más allá de lo que se diga públicamente, debería tomar acuse de recibo, ¿no? Mira, coincido plenamente. El paro general es una medida que no concita los apoyos de los ciudadanos, más en el marco de un gobierno con alta aprobación. Entonces, había sectores más contestatarios que hacía rato pedían más oposición al gobierno nacional y pedían a la CGT paro general. Había críticas. Dicen que Grabois era uno de esos, ¿no? Grabois pedía antes un paro general. Ahora, eso no se producía. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque la conducción de la CGT entendía que no estaban dadas las condiciones, porque la inflación iba a la baja, la inflación era la principal preocupación de las personas, la gente, digamos, entendía que su principal problema estaba siendo atendido, entonces el gobierno mantenía un nivel de apoyo alto. Entonces no se producía. Ahora se produjo. Claro. Entonces, ¿qué pasa que ahora se produjo? ¿Por qué antes no se animaba la CGT a hacerle un paro nacional a Milei y ahora se animó? Eso es lo que hay que analizar de fondo. Y lo que pasa es que la inflación está lejos de desaparecer, pero digamos está controlada en términos comparativos. Pero la inflación pasó de ser el principal problema de los argentinos hace 7, 8 meses, estaba en el 40 y pico %, a ocupar ahora el quinto lugar en términos de preocupación con un 8%. Ajá. Todas las encuestas de opinión pública nacionales indican que la mayor preocupación de los argentinos hoy es la corrupción. La corrupción. 35, 38, 40%. ¿Hubiera pensado que era la inseguridad? A continuación. Claro. Empatada con la pobreza. Mirá. La corrupción, la pobreza y la inseguridad, los salarios bajos o la falta de capacidad adquisitiva y luego la inflación. Y el gobierno viene del caso Libra que lo desestabilizó. Hay un pico en la preocupación por la inflación a partir de diciembre, enero, en las mediciones, de acuerdo con esta medida, que no está directamente relacionado, pero digamos, empieza a aparecer. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. La gran batalla más o menos se ganó, empiezan a aparecer otras preocupaciones y la situación económica, bajo salario, baja capacidad adquisitiva, aumento de la pobreza, en términos percibidos, aunque no sea en términos reales, ¿no? Que el INDEC incluso señala una baja en la pobreza, del 50 y pico al 38%. Pero en encuestas nacionales, la mayoría de la población, casi 60%, cree que la pobreza va en aumento. Mira. Cuando le preguntas a la gente, ¿usted cree que la pobreza baja o sube? La gente te dice mayormente que sube, aunque los datos dicen que baja. Claro. Eso es lo que yo he visto. ¿Cómo puede ser? Hay varias cuestiones. Alguna tiene que ver con la medición de la pobreza. Es cierto que es una forma desactualizada, que no mide fenómenos asociados a la pobreza que son relativamente nuevos, pero también es cierto que la pobreza es una línea de ingreso. Hay una canasta básica, se supone que si vos podés comprar esas cosas, entonces no sos pobre. Si no te alcanza para comprar esas cosas. Y lo cierto es que hoy, comprando esas cosas, hay gente que nosotros vemos en la calle que decimos, esa persona es pobre, y alcanza a comprar todas esas cosas. Claro. Por ejemplo, el jubilado. Claro. Ah, el jubilado. Entonces, con el jubilado, si el jubilado estaba apenas por debajo de la línea de pobreza y vos le mejoras un poco, pasa a estar por encima de la línea de pobreza apenas. Pero sigue siendo... Con lo cual la pobreza baja. Claro. Pero vos seguís conociendo esa realidad y seguís diciendo, no, para mí está peor. Y en la práctica sigue teniendo las mismas limitaciones que anteriormente. Y en este contexto, si bien lo tuyo es lo político, pero el anuncio o la oficialización del acuerdo con el Fondo Monetario, y se supone que eso debería llevar un poquito más de tranquilidad en un mundo que está convulsionado, pero al menos para la Argentina esto políticamente, ¿qué rédito le trae al gobierno? A ver, viene el secretario del Tesoro norteamericano el lunes. El apoyo de la administración trumpista al gobierno de Milei parece, al menos en términos simbólicos, visitas, manifestaciones, declaraciones, parece real, digamos, ¿no? Lo cual no necesariamente se traduce en las decisiones del Fondo Monetario, aunque... ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, Estados Unidos había dejado vacante su silla en el Fondo Monetario mientras duraba esta cuestión de la guerra de tarifas, digamos, ¿no? Claro. Aún así, el apoyo existe y le puede traer réditos políticos al gobierno. Lo cierto es que el plan económico del gobierno desde el principio era bastante lineal. Blanqueo, pisamos el dólar, blanqueo, me entran muchos dólares, como tengo dólares por el blanqueo, puedo mantener el tipo de cambio atrasado. Cuando se me acaba lo del blanqueo,
me empieza a... encajo el préstamo del fondo, que querían que saliera en marzo o abril. Con eso paso mitad de año, llego a las elecciones y se activa el RIGI y aparecen los dólares de las inversiones del RIGI. Ese es el macro plan. Claro. Blanqueo, préstamo, RIGI. Entonces, estamos en ese momento y le fallan los tiempos por la inflación, entre otras cosas, en dólares. Claro. Entre otras Pero, cosas, por ejemplo, el levantamiento de la cosecha gruesa ahora, a partir del mes que viene, ya, cuando no empezó ya, en algunas siembras, ¿cómo se llaman las que se siembran primero? Primeras. ahí Eso juega, no entra en dólares. ahí juega la expectativa, que es lo mismo que preguntabas recién. Nuestros productores agrícolas saben bien que cuando hay a la vista un posible salto evaluatorio, Van a guardar tienen que aguantar la Lo cosecha pisan. lo más que puedan. Lo piso, claro. Lo pisan para liquidar. Y ese es otro de los problemas de entrada de dólares reales que tenía. Claro, Este es un gobierno que que tiene no una hay. restricción externa en términos de balanza comercial que con el dólar barato se agrava cada vez más. Salen Claro. más dólares de lo que entran. Sí. Y eso no está en vías rápidas de solución. Claro. Porque es un problema estructural. Entonces, el desafío es de dónde van a salir los dólares para sostener el tipo de cambio. Una de las respuestas puede ser el fondo y en esos términos le podría generar un veranito. Ahora, un detalle que es importante. Hay que mirar las titulares de las noticias del 2017, cuando este mismo ministro de Economía, pero en otro gobierno, anunciaba el salvataje del fondo, entre otras cosas, para sostener el tipo de cambio. Claro. ¿Qué es plata que entra y se va? ¿Dónde está el fondo de la crítica de, che, nos dan plata y se va, se fuga o se desaparece? Y porque se vende a los fines de sostener pisado el tipo de cambio. Exacto. Claro. Sí, sí. Y eso es evidentemente lo mismo que está sucediendo. Claro. Entonces hay que ver si por detrás hay una modificación estructural que podría venir más asociado al RIGI. Por eso el ministro de Economía Caputo está hablando de parecerse a Perú, porque ese es el modelo peruano de la economía. O sigue siendo una cuestión simplemente de patear la devaluación lo más posible para adelante mientras nos entran dólares. Claro. Y llegar a las elecciones con un... Los 90 fue lo mismo, solo Claro. que teníamos empresas para vender. Claro. Ahora, ¿qué estamos vendiendo? Nada. Un bien del ejército, un bien de la AVE, Claro. vendemos algún avión, nos queda cada vez menos para vender. Y estamos sosteniendo sobre la generación de esos dólares. Leandro, gracias, como siempre, un Por favor. placer que nos acompañes. Nos quedamos siempre con ganas de más. Pero gracias por estar. Muchas gracias. Un Leo. gusto, un gusto.